A ver, en esta asignatura de investigación de accidentes, hemos venido refiriéndonos siempre a aquellos accidentes, incidentes también, y bueno, ya vimos alguna clasificación de los accidentes, como cuál era su concepto real del accidente. Ya sabemos que son aquellos que se provocan dentro de la parte laboral. Y bueno, también pues debemos de saber aquellos accidentes en cuanto al reporte y registro. Cuando hablamos de reportes y registro, pues estamos hablando de esa parte documental que debe haber para que se pueda registrar, y también pues el reporte nos va a dar a nosotros la pauta de cómo se suscitó el accidente y algunos tipos de factores que inciden para que esta investigación vaya más allá de solamente confirmar o verificar de que se suscitó un accidente. Entonces, no es tan simple como de pronto podamos vernos desde el punto de vista de nosotros, en decir se suscitó un accidente y bueno, el accidentado tuvo que ir a un área de salud y después hacer reposo en su debido caso, si así lo permite lo transmite el médico en este caso. Pero tenemos que tener en cuenta que estos tipos de reportes y registros están dados en que el trabajador, pues una vez que se suscita este tipo de accidente, pues debe llevar lo mismo, porque de esto se valen ellos, en este caso las empresas o los empleadores, se valen de esto para poder hacerle un seguimiento al mismo, porque hemos observado que hay algunos casos pues que se dejan al olvido cuando más que todo se suscita algún accidente que provoque muerte o un accidente que provoque invalidez. Debemos revisar también que se han dado casos en el cual pues este tipo de accidentes que provocan invalidez y muerte pues quedan en el olvido, y el empresario no es que se olvida, sino que trata de librar esa responsabilidad que le asiste a él como para poderse hacer cargo cuando sucede. No digo con todos, ¿no? Pero sí hay un porcentaje significativo en el cual pues todos estos casos que se dan tienden a terminar en eso. A ver, ¿alguien me puede hablar de reportes y registros de acuerdo a la investigación realizada? Buenas tardes, Magister. Buenas tardes, Carlos. Bueno, según lo que yo investigué acerca de los índices estadísticos, que son los que permiten expresar en cifras relativas las características de las accidentabilidades de una empresa o de una sección. Esto pues para poder valorar los niveles comparativos de cada uno de estos accidentes. Y tenemos el índice de frecuencia, que este es el que se debe tener en cuenta, lo que no se debe tener en cuenta, perdón, por ejemplo, los incidentes intíneres, o lo que se puede... Bien, frecuencia debe computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidente. También tenemos el índice de gravedad, que representa el número de jornadas perdidas por cada 1000 horas trabajadas. Las jornadas perdidas son las correspondientes a incapacidades temporales,
más las que se fijan en los diferentes tipos de incapacidades permanentes. Y bueno, esto en parte, ahí también hay unas fórmulas en cada uno de estos índices de gravedad. Por ejemplo, el índice de frecuencia se debe calcular el número de incidentes sobre los números de horas trabajadas por 10 elevado a la sexta. Y en el índice de gravedad, el número de jornadas perdidas sobre... Bueno, eso es. Perfecto. Gracias, Carlos. Estábamos hablando, eso forma parte a un registro, a un reporte que se debe llevar pues de manera estadística, donde a través de ciertas fórmulas pues se registran estos tipos de accidentes que, bueno, se los considera unos de gravedad, otros de no gravedad, otros leves, pero a través de eso también hay una parte demostrativa a través de índices estadísticos en la cual pues ya vamos a explicar más adelante cómo lo vamos a observar y cómo se debe aplicar. En este caso, cuando ustedes desde el área de seguridad pues se encuentren con una novedad o una situación similar. Perfecto. ¿Alguien más me quería decir algo sobre este tema? Bueno, continuemos. Voy a proyectarle la diapositiva para ir identificando sobre los reportes y registros que le estoy hablando. Perfecto, aquí tenemos. Ya chicos, bueno, ya habíamos hablado en las clases anteriores que el concepto que era una investigación de accidentes. Entonces decíamos que era el conjunto de acciones tendientes a establecer causas reales, potenciales y fundamentales que originaron el accidente de trabajo para plantear soluciones que eviten su repetición. Si bien es cierto, el conocimiento de esta conceptualidad a nosotros nos hace ver de que todo está relacionado directamente con la parte laboral, ¿no? Con el trabajo. ¿Cuáles son aquellos documentos en referencia que se utilizan como para poder ir analizando de a poco estos accidentes que se suscitan? Yo les decía al inicio de la clase que no simplemente se trata de hacer un informe en el cual podamos decir, bueno, la persona X se accidentó, se suscitó esto y fue trasladado a una casa asistencial. Debemos ir más allá en aplicando lo que es la parte técnica, la parte que a ustedes representa como tecnólogos de seguridad, en la cual pues hay ciertas reglamentaciones o normativas que se manejan incluso a nivel mundial. Y en esta parte, pues, ustedes tienen que estar un poquito duchos a poder entender este tipo de documentos que prácticamente nos van a ayudar a que este tipo de investigación que se realice, pues, sea de manera eficiente, porque se puede escapar algún recurso, alguna normativa que no se esté aplicando dentro de la misma y puede ser objeto a una observación en este caso o a una falencia que se esté cometiendo desde el punto de vista informativo en cuanto al área de seguridad que compete, ¿no? En este caso la función
del tecnólogo, del ingeniero o del jefe de área de seguridad es esa, ¿no? Tratar de ver por la situación de seguridad y salud que deben de llevar y tener los trabajadores. Y también de tratar de aplicar esas normativas y esos artículos, reglamentos que existen, como para poder determinar cuáles fueron los tipos de accidentes que se suscitaron y cuál es el recurso o el medio a utilizar en beneficio, en este caso, de ambas partes, ¿no? Tanto en este caso primordialmente sería del trabajador y en su defecto sería también de la empresa. Bueno, se utiliza la Constitución Política de la República del Ecuador, se utiliza también el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Decisión 5841, el Código de Trabajo, el Código de la Salud, el Reglamento 2393 de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, el Reglamento General de Seguro de Registro del Trabajo del IES, en su resolución C1-3901, dictada por el Consejo Superior el 10 de noviembre del 2011. También se utiliza el SAR, que es el Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo, resolución CD33. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud, lo que es la contratación colectiva también se utiliza, y las normas OSHA 18001, que nos habla de la seguridad y salud del trabajador. Esas normas, adicionalmente, ustedes, de acuerdo al conocimiento que tengan, pueden admitir y aplicar algún otro artículo que se encuentre en cualquier otra normativa. No es necesario solamente verificar este tipo de normativa, ¿no? Es una guía de apoyo, la cual ustedes podrían utilizar e ir verificando, pues, cuál de ellas se puede ir aplicando. Tenemos aquella responsabilidad que se da cuando se suscitan estos accidentes laborales. ¿Quién es el responsable? Habíamos hablado también de aquella responsabilidad y en eso decíamos, Sebastián, que decíamos que quién era el responsable. El gerente y el técnico. Nadie más. Una persona delegada de confianza del gerente. Ya. Sí, gracias, Steven. Muy aparte de lo que estamos viendo, la pregunta mía va direccionada siempre a algo adicional que nosotros desde el punto de vista ya de conocimiento podemos ir aplicando, porque podemos decir, bueno, de acuerdo a los conocimientos adquiridos, la responsabilidad no solamente va a estar en el gerente de ambiente, seguridad y de este caso de la empresa. No va a estar solamente a cargo del jefe de seguridad y salud. No va a estar a cargo solamente del trabajador, ¿no? La responsabilidad también va a estar a cargo de acuerdo a ese tipo de actividad o funcionalidad que realiza la empresa. Puede ser, como dijo Steven, y ya lo habíamos hablado anteriormente, el delegado por el empleador, y también aquel delegado que puede ser por el comité paritario o el delegado de los trabajadores, que conllevan a que ellos también tienen esa parte de responsabilidad cuando se suscita un accidente. Bueno, directamente no es que se le va a aplicar en este caso a ellos, se les va a decir, ustedes son los culpables por no socializar, por no capacitar, por no avisar. Pero relativamente, si tratando de observar dónde se suscitó el accidente, pues podríamos enmarcar de que sí, de que alguno de ellos puede tener una cierta responsabilidad cuando se sucede un accidente. Entonces, en eso debemos estar bien claros. Se observa siempre la parte funcional de la empresa como para poder determinar que sí, que hay, además de lo que están citados aquí textualmente, hay otras personas responsables cuando se suscita un accidente. ¿Alguien me quería decir algo?
¿Está entendible? ¿Está bien? Chicos, los escucho. Bueno. El aviso y reporte de un accidente. Generalmente, bueno, el reporte se lo hace dentro de la empresa directamente. Hay un aviso que es de manera inmediata y que se lo hace a través de algún trabajador o del mismo empleado, de la misma persona accidentada, que puede estar en este caso informando cuál fue el accidente suscitado o en su defecto algún compañero de trabajo que también puede ser uso de este aviso. Entonces, eso por un lado. Los reportes siempre van a presentarse dentro de lo que es la empresa para ser remitido al IES, porque no bueno, salvo el caso que sea un accidente ya muy extremado, en el cual el proceso de traslado de este trabajador al IES se lo haga de manera inmediata y que, bueno, ya después sí se podrá hacer este tipo de reporte para verificar cuáles fueron las causas que provocaron este accidente. Entonces, nos habla que el aviso y el reporte lo realiza el técnico de la unidad de seguridad e higiene de trabajo. Se comunicará con el accidentado con un familiar que llena de forma conjunta el formulario, el aviso de enfermedad de trabajo. El Departamento de Seguridad y Salud lo hará en un plazo máximo de 10 días laborables, contado desde la fecha del siniestro que presentará el aviso de accidente de trabajo. ¿A quién lo presenta? A la división de riesgo del IES en este caso, ¿no? De acuerdo al reglamento de riesgo de trabajo, resolución CD 390. Entonces, queda claro de que cuando se suscita un accidente, habrán como máximo 10 días laborables a partir de que se provocó el accidente para poder hacer llegar ese aviso de accidente, que tiene que ser, en este caso, llenado por el jefe de seguridad y de salud, ¿no? Hay que incluirle también el de salud porque pues, se pudo haber dado este accidente no fuera de la empresa, sino la mayoría de los accidentes se dan dentro de la empresa. Entonces, cuando se suscita dentro de la empresa, seguramente tiene que actuar, en este caso, el médico ocupacional que está a cargo de lo que es la salud del trabajador. El de seguridad, pues bueno, hará lo que es el llenado de aquel informe o de aquel aviso de accidente que tiene que ser remitido al IES. Aquí tenemos los registros de accidentes conforme al artículo 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. También lo hace el Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a través de las unidades correspondientes. ¿Alguien me quiere decir algo? Hola. Ya. ¿Quién tiene el audio encendido? Ya. Entonces hablábamos de más o menos el tipo de áreas de quién depende este registro de accidentes. Seguramente, y como, bueno, se cae por gravedad y por lógica, entonces nosotros podemos decir que el registro de accidentes lo va a tener en este caso primordialmente el área de salud ocupacional. Y de manera consecuente, pues va a hacer uso también de tener un informe de acuerdo al perfil, en este caso el área de seguridad, que son las dos áreas a las cuales tienen una relación entre sí y poder determinar y llevar este registro. ¿Por qué es importante
llevar un registro de accidentes o para qué es importante realizar o elaborar un registro de accidentes? Livingston. Porque gracias a estos registros controlamos que llevamos un control sobre los mismos y hacemos que no vuelva a suceder por el mismo factor. ¿Por qué más se lo haría, Karina? Buenas tardes. Los registros nos ayudan a documentar lo que ha sucedido. También nos ayuda como un antecedente para así seguir identificando y controlando los accidentes. Ya, perfecto. Sí, ese es el fin, ¿no? El fin es eso, tratar de minimizar, de controlar los accidentes y más que todo de evitarlos, o que en su defecto, si estos se suscitan, que sean lo menos agresivos posible para evitar en estos casos pues algunos accidentes que provocan muertes, incluso invalidez. Que bueno, siendo por ese lado pues también más adelante vamos a ver que en este caso la aseguradora pues emite ciertas medidas de salvataje en este caso para poder solucionar la parte socioeconómica de un trabajador cuando es sujeto o es expuesto a este tipo de accidentes, a la cual pues ellos admiten la imposibilidad de trabajar y por ende pues esta entidad estará encargada de eso, ¿no? De tratar de ver el bienestar no tan solo del trabajador sino también del entorno familiar. Bueno, este es el, chicos, lo que es parte de avisos, reportes, responsabilidad y documentos en referencia de lo que se utilizan para la investigación de los accidentes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Bueno, como usted dijo, son entonces 10 días máximos para poder reportar el accidente, ¿verdad? O 15. 10 días a partir del que se suscitó el siniestro en este caso. Magister, una consulta. Sí, Steven. En la investigación que yo hice también encontré que el Ministerio de Trabajo maneja un sistema SAT, ¿cierto? Que es El sistema SAR. Sí, SAT. Sistema de Información para el Registro Único de Accidentes de Trabajo. No sé si usted lo había escuchado. No sé si en ese es que hay que reportar el accidente. El sistema SAR me habla. SAT, sí, SAT, S-A-T. Sí, SA SAT o SAR. Porque ahí SART. No, SAT. SAT. Ah, ya. Ya. Lo que no tengo conocimiento al respecto. Lo que sí ese método SAR se lo utiliza para lo que es la investigación de accidentes laborales. Sí, pero nos puedes hablar, Steven, lo que dicen textualmente. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se lo utilizan? Sí, una iniciativa del Ministerio de Trabajo que permite a las empresas y a los centros médicos poder reportar incidentes y accidentes de trabajo, y así como también enfermedades ocupacionales. Ya, está ligado directamente a lo que es la seguridad y la salud de los trabajadores. Exacto. Por eso les decía al inicio, nosotros podemos encontrar una diversidad de documentación que la que yo les proyecto es una guía nomás, es una guía a la cual pues, ustedes pueden tener esa objeción de poderlo aplicar.
salvo que tengan un entendimiento total en base a lo que vayan a aplicar, ¿no? Porque no podemos solamente decir, este también es una normativa y bueno, la vamos a utilizar, pero habría que ver qué nos dice, qué nos determina la normativa como para poder saber si es que es aplicable, en este caso, al accidente provocado. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Ninguno. Bueno. Ya. Vamos a continuar con el estudio de aquellos índices de frecuencias y gravedad que se dan cuando, bueno, que lo utilizamos en este caso o que nosotros lo tenemos a la mano para verificar cuál es la parte global de los accidentes provocados dentro de una empresa. Porque podríamos decir, bueno, se suscitó un accidente y eso quedó simplemente en una parte documentada, donde no hay un registro, una veracidad para poder determinar en el futuro, pues, y hacer una relativa comparación y ver, pues, si el accidente suscitado en la actualidad tiene algo que ver con algún accidente como antecedente que se suscitó anteriormente. ¿Cuáles fueron esos tipos de causas que pudieron haber ocasionado este accidente? ¿Cuáles fueron aquellos riesgos que se presentaron y cuáles fueron también ese plan de prevención y corrección que se aplicó? Entonces, en estos casos, pues si no se realizó el procedimiento adecuado, pues seguramente estos accidentes se vuelven a repetir. Entonces, de eso nos sirve también aquellos índices de frecuencia y gravedad que vamos a enfocar más adelante, denominados índices estadísticos, a los cuales ustedes como tecnólogos de seguridad van a tener acceso y también a elaborarlos, ¿no? Porque no es solamente que sí, que lo voy a leer y listo, pues hay que saber aplicar, cómo lo van a aplicar y en qué momento lo van a realizar también. Entonces voy a proyectarle la diapositiva sobre la temática ya dicha ahora. A ver, tenemos los índices de frecuencia, aquí tenemos estos índices estadísticos. Nos habla que, bueno, ¿para qué nos servirán a nosotros los índices estadísticos? A ustedes más que todo, como futuros profesionales en tecnología de seguridad. Un índice estadístico nos permite expresar una cifra relativa de acuerdo a la accidentabilidad de un siniestro que ocurrió en la empresa. O sea, tener valores exactos. ¿Para qué otra cosa nos va a servir? Yair. ¿Para qué usted utilizaría un índice estadístico? Yo lo utilizaría para, pues, recopilar datos y así hacer un estudio comparativo de los accidentes que se han suscitado en la empresa. Sí, correcto. El índice estadístico a nosotros nos da la pauta de tener ese reconocimiento y saber pues qué pasó anteriormente, ¿no? Porque se puede dar que, como les decía antes, se puede dar que ese accidente que suscitó ahora pues también se lo suscitó con un tiempo atrás. ¿Y qué hizo la empresa en este momento, ¿no? De acuerdo a esta estadística documentada, qué hizo la empresa en favor a que no se suscitaran estos tipos de accidentes o riesgos. Pero lamentablemente así hay situaciones en las cuales pues
no toman los correctivos del caso y esto pues conlleva a tener una periodicidad de manera frecuente de estos accidentes. Entonces, entre los cuadros estadísticos tenemos, perdón, entre los índices estadísticos tenemos el índice de frecuencia. Sí, este índice de frecuencia que ustedes deben de conocerlo. Un momentito, me van a dar 2 minutos que estoy con una diligencia personal. Un ratito. Ya, profe.
Chicos, aquí estamos. Bueno, sí me están escuchando, ¿no? Chicos, llegué. Sí, profe. Sí, Maestro. Ya, ok. Sí, maestro. Estábamos con el índice de frecuencia. Y bueno, hay índice de frecuencia y índice de gravedad. Sí, en este índice de frecuencia, ¿qué se debe tener en cuenta? Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permiso, vacaciones, bajas por enfermedad o accidente, etc. Dado que el personal administrativo comercial no está expuesto a los mismos riesgos que el personal de fabricación y que estos varían según las diferentes secciones de trabajo. Se recomienda calcular los índices para cada una de las secciones o ámbitos de trabajo homogéneos. A nivel de la empresa interesa ampliar el seguimiento a todos los accidentes, tanto los que han producido baja como los que no, evaluando el índice de frecuencia global por sesiones. ¿Por qué nos emite este tipo de criterio, este índice de frecuencia? ¿Qué nos va a ayudar a identificar? ¿Qué nos va a ayudar en este caso a que nosotros podamos tener, ustedes en este caso del área de seguridad, puedan tener un registro dado en que nos habla de que sea de una manera equitativa, no solamente en ciertas áreas, porque, bueno, sabemos que hay áreas de un alto peligro y así sabemos también que hay áreas que no llevan mucho peligro. Entonces, se habla de una equidad de una manera homogénea, de que todo este índice de frecuencias pues revista ese tipo de identificación, ¿no? De tratar de verificar cuáles son esos accidentes, pero ya no aislándolo, en este caso de que porque es una área donde hay mayor peligrosidad y a ellos sí se los va a tomar en cuenta para hacer estos índices estadísticos. ¿Qué criterios ustedes pueden aplicar en este índice de frecuencia? ¿Para qué ustedes o por qué ustedes lo utilizarían o no lo utilizarían en este caso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Buenas tardes. Hola. Hola, Yo creo Steph. que el índice de frecuencia sí se debe aplicar porque este nos permitiría encontrar una estrategia eficaz para así ayudar a prevenir los riesgos que se puedan suscitar en el trabajo y que las consecuencias sean menores. Ya. Gracias, Steffi. ¿Alguien más quería participar? Sí, buenas tardes. También se utiliza cuando no se dispone la información sobre las horas trabajadas, ya sea también representa lo que es el número de accidentes ocurridos por las personas que están expuestas. Ya, perfecto, sí. Lo que dice Catherine sí es una realidad que se debe de observar en la medida de lo posible cuando se trata de un trabajador que tiene años laborando dentro de la empresa. Hay ciertas situaciones que a nosotros nos ayuda este índice de frecuencia. Nos puede llegar a determinar de que si por efecto del tiempo de trabajo o por efecto de lo que es las actividades que realiza se provocó el accidente y llevar este cuadro estadístico nos va a dar ese enfoque que se requiere como para poder seguir visualizando aquellos otros accidentes que se puedan suscitar, no tan solo en un área, sino en diferentes áreas. Entonces, utilizable de manera homogénea este índice de frecuencia en toda la empresa es
se debería llevar así en este caso, ¿no? Yo no he visto y no he observado desde cerca, sería mentirles, alguna experiencia de pronto en donde cual pues se aísle a aquellos accidentes provocados por el factor humano en este caso, y que se minimice, sí, aquellos recursos de pronto que se requiere como para poder solventar estos accidentes en los trabajadores, porque no se habla solamente de la parte, no se habla exclusivamente de la parte de la logística en cubrir los daños, sino también el tiempo que este trabajador va a dejar de trabajar y por ende va a dejar de recibir o de percibir esos ingresos económicos que debe solventar a la familia. Entonces todo eso se hace un análisis, para eso nos sirven estos índices estadísticos donde nos llegan a determinar el tiempo, ¿sí? Cuál es el tiempo de trabajo y también dónde se suscitó estos accidentes. Perfecto. Tenemos el índice de gravedad. En el índice de gravedad nos habla que de las jornadas perdidas son las correspondientes a incapacidades temporales, correspondientes a los diferentes tipos de incapacidades permanentes. En las jornadas perdidas deben contabilizarse exclusivamente los días laborables. ¿Qué nos quiere decir este índice de gravedad? Este índice de gravedad nos habla de aquellas limitaciones que va a tener, en este caso, el trabajador cuando se suscita un accidente y que deja prácticamente incapacitado a esta persona, ¿no? El tiempo lo determina siempre el área de salud, que va a decir, bueno, este trabajador va a tener una incapacidad temporal, va a tener una incapacidad permanente, entonces, o una incapacidad a corto plazo o a largo plazo. En ese sentido, lo que se hace es tratar de que a través de este índice de gravedad, pues, verificar cuál es claro que tendría que ser en este caso con ayuda del jefe de salud ocupacional, el cual pues va a determinar que sí, y confirmar, pues, ¿no? Cuál es el tiempo, en este caso, que va a estar inactivo este trabajador, porque su defecto, bueno, se tomarían ciertas situaciones a situaciones alternativas a las cuales pues el trabajador siga siendo útil para la empresa en el caso de tener una incapacidad que le permita seguir laborando. Claro que cuando hablamos ya de incapacidad significa que va a haber una limitación en las actividades que él cumplía, ¿no? Entonces deberá ser removido o en este caso cambiado de área como para poder que este trabajador siga siendo útil para la empresa. Entonces, eso nos habla este índice de gravedad. ¿Ustedes pueden acotar algo sobre este índice de gravedad? Sí, profe, algo de lo que yo investigué también decía que este índice de gravedad, perdón, es un indicador de la severidad de los accidentes que ocurren en una empresa. Y asimismo, este también representaba lo que era el número de los días perdidos por cada 100 horas de trabajo. También están aplicadas para Cada 1000. el servicio de hospitalización, pero como nosotros no tenemos, solo va aplicado o enfocado. ¿Quién estaba hablando? No sé si Emergencia, Steven quiere... salud más Cada 1000. Steven quiere hablar, pero al fondo creo que algún compañero está también en alguna entrevista o algo. Sí, discúlpenme. Como ustedes saben, las encuestas en la sí, ya sabemos. se aplican de manera digital. Todos sabemos. Cada establecimiento de salud. Tranquilo, Steven, ya mismo te toca el turno una vez que la grabadora deje de hablar. A ver, ¿algún otro estudiante quería participar
Bueno, este es un tema que lo estamos viendo y que es objeto de investigación por parte de ustedes. Sí, buenas tardes, ingeniero, compañeros. Marco de las Mercedes. Pensaba que te había ido con los talibanes. Chuta, ni diga eso, ingeniero, está feísimo eso por allá, qué pena. Por eso, fíjate, este man fue a rescatar la familia que está por allá. Y ni siquiera llama, escribe. Bueno, ya llegaste, bueno, buena hora. Aterrizaste en esos aviones, los aviones Hércules. Ya, coméntanos, Marco. No, sí, solamente lo que decía la compañera Catherine, es cierto, ¿no? Sobre es la gravedad, ese indicador nos informa sobre la gravedad de las lesiones, pero algo dijo la compañera por cada 100.000. De acuerdo al 513, pues es cada 200.000 Cada 100 trabajadores. Ya. Perdido. 1.000 horas de trabajo. Ya, correcto, no se peleen, tranquilo. 100.000, 200.000. Ahí queda todo a la mano. Ya, en todo caso, para eso nos sirve este índice, ¿no? Para determinar la gravedad del accidente y poder identificar, pues, si esta gravedad del accidente va a determinar en una invalidez o una incapacidad permanente o solamente una incapacidad temporal del trabajador. Perfecto. Tenemos el índice de frecuencia acumulativa. ¿Qué nos dice el índice de frecuencia acumulativo? Para calcular, por ejemplo, el índice de frecuencia acumulativo en marzo, en marzo hablamos de un mes específico, ¿no? Puede ser cualquier mes también, pero siempre que tenga una secuencia, ¿no? El número de accidentes a considerar sería la suma de los accidentes ocurridos en enero, febrero y marzo. El número de horas trabajadas será la suma de las horas trabajadas en enero, febrero y marzo. Miren, por eso se lo denomina acumulativo, porque prácticamente está basado en recurrir a aquellos antecedentes de pronto o suscitados en meses anteriores. Toma como partida un trimestre, contando el mes de marzo como base, ¿no? Porque puede ser el mes de diciembre y vamos a traer en cuenta de que esta frecuencia acumulativa la vamos a hacer con antecedentes desde el mes de octubre, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre, o así viceversa, puede tener este tipo de secuencia, pero a nivel que se lo haga de manera trimestral. Entonces, esta es la frecuencia acumulativa donde se va a verificar cuántos accidentes se suscitaron dentro de este tiempo. Si de pronto tuvieron la misma gravedad del accidente, si tuvo alguna relación entre las causas o riesgos que se suscitaron, que se están suscitando dentro de esa área, pueda que los accidentes sean ya en la actualidad, sean de menor tolerancia. Entonces, hay ciertas situaciones que se pueden manejar y que son representativas dentro de este índice de frecuencia acumulativo. ¿Alguien de ustedes me puede hablar sobre algo más de este índice de frecuencia acumulativo? Adrián, ¿está aquí Adrián? Buenas tardes, Magister. Sí, aquí estoy. Ok. Bueno, la verdad que no, lo que realicé en mi consulta no fue sobre el índice de frecuencia acumulada, y más bien lo que usted está mencionando, pues recién lo estoy teniendo en cuenta. Pero por lo que menciona es la suma de como usted dijo, se podría poner en base a un trimestre o ciertos meses, y es la suma de los accidentes o de los datos proporcionados en esos meses, pues para tener lo que sería el índice de frecuencia acumulada. Claro, se verifica siempre, ¿no? Porque se puede hacer, bueno, estamos hablando solamente de un trimestre, puede que se lo haga semestralmente o puede que se lo haga anualmente, dependiendo cuál sea esa capacidad o esa reincidencia de accidentes que se provoquen en la empresa o en un área específica. Entonces, en eso se basa este índice de frecuencia acumulativa. Sí, está entendible, chicos, ¿no? Sí. Sí, Magister. Perfecto. Entonces,
aquí tenemos un ejemplo, sí, donde podemos aplicar los índices estadísticos de accidentabilidad. Sí, verificamos, ahí pueden ver, ¿no? Mejor. Ya. Sí. Es más o menos como una matriz, donde ustedes van a ir identificando, sí, cuáles son, al lado izquierdo tenemos pues determinando los meses que pueden ser acumulativos. Aquí tenemos 3 meses, bueno, puede ser acumulativo con este mes, diferentes tipos de situaciones que se dan, pero que inicialmente se las puede tomar, y les digo, les repito, puede que ustedes hagan un índice acumulativo de un semestre. Vamos a hablar de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Esos 6 meses ustedes hacen un cuadro estadístico en el cual van a ir llenando lo siguiente. Trabajadores, el número de trabajadores, de pronto si el accidente que se suscitó perjudicó a un trabajador o 2 trabajadores, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo? Si el accidente ocasionó bajas o no ocasionó bajas, ¿no? ¿A qué llamamos de baja? Baja significa cuando hay una lesión grave que le impide, en este caso, continuar laborando al trabajador. Y accidentes sin baja podemos hablar de aquellos accidentes o incidentes, en este caso, donde no hubo alguna lesión corporal y que tranquilamente con un reposo, pues, el trabajador puede continuar con su trabajo. De acuerdo a los cuadros anteriores, podemos decir, pues bueno, cuáles fueron las jornadas perdidas. Vamos a decir que en el accidente con baja, en las jornadas perdidas, de acuerdo al accidente, a la dimensión o a la intensidad del accidente, podemos decir que el trabajador se ausentó 10 días laborables, un ejemplo, o pueda que tenga permiso de 48 horas. Bueno, hay ciertas situaciones que se manejan y que, bueno, ya se la determinará en caso de que lo requiera y en el caso también del tipo de accidente que se ha suscitado. ¿Qué es el baremo? El baremo es un cuadro de estadísticas que se lo maneja para más adelante. Les voy a demostrar cómo es el baremo. Es también un cuadro de estadísticos que se maneja para poder identificar aquellos tipos de accidentes. Las horas trabajadas, ¿cuáles eran las horas trabajadas de este trabajador en este caso dentro de la empresa? Vamos a decir que se suscitó un accidente dentro del área de cocina. Entonces habría que ver cuántas horas trabajadas tenía este trabajador, porque bueno, ahí se puede dar que ya sabemos que estos índices a nosotros nos van a dar la pauta de verificar y poder determinar en ciertos casos de que el accidente haya sido provocado por estos indicadores que están demostrando en este índice estadístico. Entonces, las horas trabajadas nos puede dar una relación de que el trabajador no tenía mucha experiencia en esa área y por ende se suscitó este percance. De que el trabajador tenía de pronto una sobrecarga de trabajo, estuvo trabajando más de 10 horas y por eso se suscitó, por estrés, por cansancio, por fatiga, se suscitó este accidente, ¿no? Y acá vemos el índice de frecuencia, con qué frecuencia se presentó este accidente, si el accidente fue con baja o de manera general. Sí, ¿cuál es ese índice de frecuencia? Puede ser con baja el índice de frecuencia, el número de accidentes, 1, 2, y de manera general, pues ya cuando hay, aparte en el accidente que se provocó, hay más de varias personas, en este caso, podemos hablar de heridos o lesionados. ¿Cuál es el índice de gravedad? El índice de gravedad, pues, lo que ya marcamos anteriormente, de qué tanto es la gravedad, en este caso del trabajador, de acuerdo al accidente. Y el índice de incidencia, si es de acuerdo al cuadro estadístico que estamos revisando,
si durante ese mes pues la incidencia se da de manera constante o la incidencia se da cada 2 meses, cada 3 meses. Bueno, ciertos factores que pueden aplicarse aquí dentro de este índice de incidencia. Este es el cuadro que ustedes lo pueden manejar también en el caso de que lo ameriten, ¿no? Que tranquilamente no es, yo lo observo como no complicado y que ustedes además de eso pueden ir anexando otro tipo de indicadores que les facilite el entendimiento de estos índices estadísticos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, continuamos entonces con otra diapositiva. Aquí hacemos una referencia en cuanto a los indicadores que estaban en el cuadro anterior. ¿Qué son los trabajadores? Se consideran tanto los trabajadores fijos como los eventuales, porque les decía en el índice de frecuencia, les decía que debe haber una equidad. Sí, esa equidad que debe existir para poder identificar identificar los accidentes y que todos los trabajadores deben de manera equitativa ser tratados como tal, pues, ¿no? Como trabajadores, así sean fijos o eventuales. Los accidentes, los de aplicación al procedimiento de accidentes, sin baja se consideran también los accidentes que produzcan lesiones muy leves, que requieran tan solo una cura de botiquín. Esas son sin bajas, los que ya les expliqué. Los con bajas, bueno, ya sabemos que son los que prácticamente se ausentan de su trabajo por la lesión adquirida. Las jornadas perdidas deben contabilizarse exclusivamente los días laborables, si se contabilizaran las recaídas en el número de jornadas perdidas que les correspondan. No debemos contabilizar, a ver, aquí nos habla que se debe contabilizar las recaídas. ¿A qué se refieren las recaídas? Las recaídas se refiere a que en el caso de suscitarse un accidente, pues hay trabajadores que no tienen una recuperación total o simplemente hay trabajadores que ya teniendo su recuperación pueden tener un efecto relativo en cuanto al primer accidente suscitado. Entonces, de eso nos habla estas jornadas perdidas donde sí se debe tener bueno, por lo general siempre se contabilizan los días laborables, ¿no? ¿Qué podemos decir de las empresas privadas donde los días laborables, de acuerdo a la distribución, a la programación de horario, podemos determinar de que los días sábados y domingos, que hay trabajadores que laboran esos días por situaciones de normativas internas y cambio de rotativos de horario, entonces ellos también se los consideran en que esos días sean laborables para ellos. Aquí tenemos el baremo. Las jornadas fijadas en el baremo serán las establecidas en función de la naturaleza de la lesión. Vamos a ver más adelante lo que es una matriz para poder explicar lo del baremo. Bueno, aquí tenemos el índice estadístico de accidentabilidad en el baremo por el cálculo de las jornadas perdidas por incapacidad permanente de los índices de gravedad. Ya sabemos que los índices de gravedad, las lesiones ocurridas van a provocar incapacidad. Aquí hay algunos valores, yo creo que estos valores no están muy actualizados y bueno, y también tenemos que este tipo de valores se da porque este es escudo de España. Siempre en España se maneja más estos casos se ventilan más estos casos de seguridad y salud para los trabajadores y que a nivel mundial también se los aplica. Pero en este caso, algo referencial, ¿no? Esto es algo referencial de pronto, de acuerdo a estos índices estadísticos establecidos dentro del IES, que es el órgano regulador de la salud de acá de Ecuador, en su fase privada y pública.
hace que tenga otro tipo, pueda tener otro tipo de valores, ¿no? Porque podemos decir aquí, haciendo un cálculo de aquellas lesiones que incluso provocan muerte, que provocan una invalidez en diferentes tipos de miembros, tendríamos que ver cuáles son esas pérdidas que se pueden dar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la naturaleza de la lesión, tenemos la muerte, tenemos jornada de trabajo perdida, 6.000. Bueno, esto está en relación más bien a aquellas ausencias que se van a dar de los trabajadores en el área laboral, porque hay ciertas lesiones que provocan una invalidez permanente, pero hay también de lo contrario, pues, ¿no? Que provocan una invalidez temporal, y al cual pues también se le debe sumar aquellas jornadas de trabajo perdidas. Entonces, no tan solo lo que vemos aquí, pues podemos aplicarlo, ¿no? Sino también aquellas situaciones que se dan cuando perdón, esta invalidez es temporal. ¿Alguna pregunta con este cuadro, chicos? ¿Alguna duda? De mi parte no, todo claro. Yo quería preguntarle algo, Magister. Es con respecto a las jornadas de trabajo. ¿Eso vendría dadas así por las 8 horas o contabilizándolos por días? Porque salen con un valor un poco alto, ¿o no? Sí, no, será, a ver, las jornadas de trabajo normalmente tanto en las entidades públicas como privadas son de 8 horas diarias. Sí, y cuando se habla de días laborables se habla de lunes a viernes. Estoy exceptuando algunos casos más que todo en la parte privada y en la parte pública también, ¿no? Donde hay turnos rotativos que por situaciones laborales de la empresa y de servicios otorgados, en este caso a la comunidad, no pueden dejar de funcionar. Como por ejemplo, les voy a citar algunos ejemplos a nivel público, los hospitales. Ustedes ven que los hospitales no es que trabajan nomás de lunes a viernes, no, ellos trabajan de lunes a domingo. Sí, entonces, en ese tipo de consideración podemos determinar que los días laborables están considerados a 8 horas diarias. En cuanto al número de aquí de horas perdidas, se da es por la ausencia, en este caso, de la persona. Puede ser, yo me estoy adelantando a que sean por algún tipo de contratación que hayan tenido y que no se pueda cumplir. Porque no veo relación. Sí, hay valores altos en este tipo de números, en este caso, porque si tomamos en cuenta que las jornadas de trabajo son 8 horas diarias, imaginémonos haciendo una contabilidad, podemos decir que se suma años de trabajo dentro de este cuadro que estamos observando. Sí, muy objetiva tu observación, Sebastián. Y esa es la explicación que se recibe ante estas situaciones, porque no son valores reales, ¿no? Pero que de pronto se manejan con algún tipo de insumo en contratación, más que todo cuando la persona ha tenido el tiempo de trabajo. Bueno, la notificación de accidentes de trabajo. Entre la notificación de accidentes de trabajo tenemos algunas. Tenemos aquella notificación. Primero, ¿qué es una notificación? Chicos, ¿qué entienden ustedes por notificación? Como decir Como un un aviso. aviso. Como un aviso o algo así. Como un aviso. Ya, ¿quién habló? Catherine. Lexi. Sí me gustaría que, sí me gustaría que cuando respondan alguna de las preguntas, respondan de manera concreta, no dejen la respuesta abierta, porque me dicen como un aviso. Yo comienzo a preguntar, ¿aviso de qué?
porque se supone que estamos hablando de accidentes de trabajo, ¿no? Yo también, por lógica, digo, es un aviso de accidente de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera estamos concretando la respuesta en relación a la pregunta formulada. Entonces, sí, Steffi, es un aviso a aquellos accidentes de trabajo que se envían o que se hacen llegar a quién, en este caso al IES. Les decía, el IES es el ente regulador de la salud dentro de la parte pública y laboral. Entonces, aquí tenemos algunas notificaciones, como por ejemplo la notificación de accidentes mortales, la notificación de accidentes no mortales, la notificación de accidentes de trayectos y sucesos peligrosos, entre los cuales tenemos los accidentes de trayectos y también los sucesos peligrosos, y la notificación de enfermedades profesionales. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. A ver, ¿qué me podrían decir ustedes en cuanto a esa notificación o ese aviso de accidentes mortales? ¿A qué se refiere cuando hablamos de accidentes mortales? Amalia. Amalia no está en el aula. No. Ya. Por aquí parece que lo vi a Brian también. Sí. Sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Brian. Yo entiendo por una notificación de accidentes mortales, el aviso por informarle al superior sobre un accidente donde haya habido un trabajador que haya perdido la vida. Ya. Sí, perfecto. No tan solo el que hayan perdido la vida, ¿no? Sino que haya sido un accidente de gravedad. Esos accidentes que a veces dejan convaleciente a la persona durante varios días y claro, terminan en muerte. Aquellos accidentes que provocan una muerte instantánea. Aquellos accidentes que provocan un cuadro de invalidez permanente. Aquellos accidentes que provocan un cuadro de invalidez temporal, en el cual pues se los va a denominar como accidentes mortales. Perfecto, gracias Brian. ¿Y los accidentes no mortales cuáles serían? ¿Alguien que no haya participado, chicos, de los accidentes no mortales? Bueno, vienen a ser aquellos que incapacitan al trabajador por un periodo de tiempo, ¿no? O sea, una fractura, una contusión grave, lo imposibilitan para poder asistir a su puesto de Sí, trabajo. gracias Marco. Estos accidentes no mortales son aquellos que el trabajador pues se reintegra de manera temporal, se ausenta de manera temporal al trabajo y se reintegra una vez ya, ya, ¿qué le digo? Solventada su estado de salud. Entonces, en ese sentido, sí, estos son los accidentes no mortales que se consideran no muy peligrosos en relación a los mortales. Cuando hablamos de accidentes de trayecto, ¿cuáles son aquellos accidentes de trayecto? Esos son los que van desde que uno se levanta de la cama hasta su trabajo, o desde que uno sale del trabajo hasta su casa. Esos son los de trayecto. Ya, ya. A ver, ¿quién puede opinar lo mismo que dijo Livingston? ¿Está en lo correcto?
Parcialmente está, pero sí es desde que tiene un orden cronológico desde que sale del domicilio hasta que llega a su lugar de trabajo y asimismo en el retorno. Estos son los conocidos como accidentes in itinere aquí. A ver, escúcheme. Los accidentes de trabajo, como su nombre lo dice, los accidentes de trayecto, perdón, y estamos hablando de notificación de accidentes de trabajo. Cuando un trabajador tiene un horario, vamos a decir, Marcos Dávila tiene un horario en Galapesca de 8 a 5 de la tarde. El trabajo que él desempeña, sí, dentro de la empresa, sí, se suscitó en el trayecto de su área al trayecto de otra área. O en su defecto, puede ser que este trabajador realice trabajos externos, como por ejemplo aquellos trabajadores que van a realizar las entregas formales a otras empresas o alguna institución que requiera de los servicios de esa empresa o alguna compra que él le quiera, o cualquier tipo de actividad laboral que sea exclusivamente delegada, en este caso, por la empresa. A esos accidentes que ocurren en el trayecto del horario, sí, de trabajo, esos son los considerados accidentes de trayecto. Sí. Aquellos accidentes in itinere que nombró ahorita Marco y que ya vimos en la clase anterior, son los accidentes que se provocan, sí, puede ser en el traslado de la empresa a la casa y que no son considerados, salvo el caso que esté dentro del horario de trabajo, serían considerados como un accidente de trabajo. ¿Entendido? Sí, ahí sí. Sí, no conocía ese accidente de trayecto, pero ya Sí, entendía como tiene. ¿Cuáles son aquellos sucesos peligrosos? A ver, Yair, los sucesos peligrosos. Esa notificación para los sucesos peligrosos. Los sucesos peligrosos pueden ser también los incidentes, porque son situaciones no deseadas que podrían generar, o sea, que podrían generar una enfermedad o un accidente dependiendo de las circunstancias, pero no lo hacen en sí. Bueno, cuando hablamos de sucesos peligrosos, estamos hablando de aquellos sucesos que en realidad provoquen peligro. Un incidente es algo leve con relación, cuando hacíamos una relación y comparación de conceptos entre incidente y accidente. Un accidente es considerado leve, un accidente tiene diferentes etapas de consideración de acuerdo a la gravedad de lo suscitado, pero sucesos peligrosos estamos hablando de eso, ¿no? Aquellos procesos que se dan dentro del desarrollo de una actividad que demande un peligro latente o un peligro inminente que se pueda suscitar dentro en estos trabajadores en este caso. Ya, perfecto. ¿Aquellas notificaciones de las enfermedades profesionales? Es toda enfermedad que un trabajador puede adquirir realizando la función que ejecuta en su trabajo a lo largo de su vida. Ya. Sabiendo y conociendo ya de antemano qué son las enfermedades profesionales, ya debemos de saber que aquella notificación se la realiza a través de ese tipo de conocimiento, ¿no? Ya eso lo sabemos. Igual es parte de estas notificaciones de accidentes de trabajo que conllevan a tener eso, una identificación y una aplicación en la misma para poder derivar, para poder dar aviso o notificar que este trabajador ha tenido un accidente, pues, y ser trasladado a la primera casa asistencial si así lo requiere, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos el registro de los accidentes. Está todo. Notificación de accidente, sí.
Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Eso era el tema de hoy. Bueno, el primer tema era relativamente muy corto. El segundo tema era un poquito más amplio, pero ahí llegamos a abarcar lo que es parte secuencial de lo que es el registro, de lo que es todo proceso de accidentes donde se identifican no se identifican, sino que donde se los va a llevar en la parte documental a través de estos índices de accidentabilidad que nosotros ya observamos en este momento. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, sobre esta temática de hoy día? Ninguna, todo claro. Gracias, maestro. Todo claro, ¿no? Fue un tema de acuerdo a las diapositivas y a la proyección de las matrices diferentes para que ustedes lo puedan haber entendido de mejor manera. Entonces, chicos, bueno, ¿qué estamos? ¿Jueves? Yo mañana no tengo con ustedes. No. Estamos en una tercera semana. Sí, ¿no? El tiempo se va rápido. 3 semanas llevo con ustedes, ¿no es cierto? Sí. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno. Por situaciones personales, voy a tratar de cumplir con el sílabo máximo como máximo hasta la 5ª semana. Si en ese tiempo pues lo culminamos, que yo creo que así lo vamos a hacer, yo tendré previsto a recibir toda la información que ustedes deben emitir al aula virtual para la cualificación correspondiente, como es el portafolio, como es también bueno, ya en la próxima clase si vamos a hacer tutorías, les voy anticipando, que corresponde al día jueves, donde vamos a ver los casos prácticos que el que yo le envié y el que ahora les voy a enviar para este fin de semana. Y que tenemos que tener también ir haciendo un estudio relativo de los casos prácticos y también de los temas que ya les he impartido, para que en su defecto, a partir de la 5ª semana, donde yo voy a tener prácticamente permiso, sí, voy a tener permiso por unos 15 a 20 días, entonces me voy a ausentar, pero antes de ausentarme yo quiero dejar concluido el sílabo con ustedes, no de manera rápida, sino de una manera eficiente, entendible, comprensible para ustedes, para poder llegar a cumplir, en este caso, con lo solicitado dentro de la malla curricular. Ya, eso les voy anticipando para que ya vayan haciéndose la idea de que, por ejemplo, los que tienen esa cautela de hacer un seguimiento en la guía y en el sílabo, se van a dar cuenta de que por lo menos ya vamos casi en la 4ª semana en cuanto a los temas explicados. Bueno, chicos, entonces voy a dejar de grabar el día de hoy la clase.